Dios le bendiga, iglesia amada del Señor. En este momento queremos darle la gracia en primer lugar a Dios por todas las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas. Nosotros somos los esposos Chevalier Hernández, pertenecemos a la red de pareja, a una sola carne de la Iglesia del Nuevo Testamento, que pastorean nuestros pastores, Susi Silverio Nivar. Y para nosotros es más que un privilegio invitarle en este momento a escuchar nuestra conferencia titulada Matrimonio en tiempo de pandemia. De verdad que debemos darle gracias a Dios porque en este momento nos ha sostenido, nos ha ayudado a mantener y a estar juntos. Le pedimos a Dios que cada uno de ustedes sean edificados, como también nosotros, por medio de esta palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros. Amén. Reitero la bienvenida para cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Como dijo mi esposo Rubén Darío, vamos a tener en este día nuestra conferencia Matrimonios en tiempos de pandemia. Muchas veces nosotros como pareja, como esposos, cuando llegan los momentos difíciles a nuestras vidas, cuando llegan los momentos de crisis, tendemos a olvidarnos de muchas de las promesas que el Señor ha dado a nuestras vidas. Y una de esas promesas que el Señor ha dado a nuestras vidas es que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. A veces nosotros, con nuestros ojos físicos, pensamos que Dios no está obrando en nuestras vidas. El Señor nos dice en su palabra, en Mateo 28:20, que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En esta noche nosotros te vamos a instar a que tú no quites los ojos del Señor, porque el Señor está contigo, el Señor no te ha desamparado, aún en los momentos en que tú no lo puedes ver físicamente, Él está ahí. Como dice en Isaías 41:10, el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ahora le dejamos a los esposos Reynosos que van a estar orando por las parejas, por los matrimonios, y luego vamos a estar compartiendo la palabra con el conferencista Huáscar González. Le invitamos a que se conecten todos a través de esta plataforma y que esperamos que sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que ponga en cada uno de ustedes tanto el querer como el hacer, que no se queden con esa palabra para ustedes solos, sino que la compartan con sus amigos para que sean edificados como también nosotros lo hemos sido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Nosotros estamos agradecidos de que aún en este tiempo Dios nos permite estar en pies. Amén. Nosotros somos la familia Reynoso y estamos aquí para orar por ti. Sí, aleluya. En este tiempo es tiempo de que Dios viene trabajando en la familia, Dios viene trabajando en la pareja, porque muchas cosas han salido a la luz hoy en día. Y yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como pareja. Oremos. Amén. Señor Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, en esta hora, venimos presentándote, Señor, esta actividad que vamos a tener, esta conferencia para las parejas, Señor, para que tú vengas preparando los corazones de cada uno, Señor, que tú vengas poniendo coinonía, aleluya, en el nombre de Jesús, que tú vengas preparando el expositor. Asimismo, Señor, aleluya, cada pareja, Padre, que ha estado en su hogar en este tiempo de pandemia, que tú vengas preparando, que tú hayas trabajado en su corazón. Mira aquellas parejas, Padre, que han salido a reducir problemas. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, te imploramos que tú vengas tratando cada corazón, sanando, Padre, cada herida, cada situación, aleluya, y que podamos, Señor, salir de esta experiencia con un grado más de fortalecimiento como pareja, con más madurez, Señor, aleluya, con más sensibilidad el uno al otro, que seamos más tolerantes y más amorosos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que estas palabras que se van a decir en este momento, aleluya, sean palabras de aliento, palabras de sabiduría para cada una de las parejas, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a nivel nacional, a nivel mundial, te presento cada pareja para que tú vengas siendo con ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hemos disfrutado de un gran tiempo y ahora vamos a tener el plato fuerte, lo que es la palabra de Dios. Estará a cargo del pastor Huáscar González
un hombre aprobado y probado por Dios, un hombre de familia de gran testimonio. Y en esta hora estaremos orando por él. Amén. Oramos por un hombre que, como dijo mi esposa, es aprobado y es probado por Dios. Y él no va a hablar de lo que quizá aprendió en una universidad o quizá aprendió en un instituto bíblico, sino de lo que ha tenido que vivir. Y pongamos atención y presentemos a Dios, porque yo sé que Dios va a hablar a través de este hombre en este momento. Padre eterno, gracias. Gracias porque hoy tú nos permites venir delante de ti con el único objetivo, Señor, de bendecir y glorificar tu nombre. Te presentamos a tu hijo, Huáscar, que va a exponer tu palabra, Señor. Te pedimos que tú le dirijas y que esta palabra llegue a cada corazón, a cada pareja, y que todo aquello que está haciendo estrago en cada matrimonio sea roto en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que esta palabra nos sirve para mucho, en el nombre de Jesús. Amén. Y con nosotros el pastor Huáscar González. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a dar inicio, hermano. Y nosotros estamos hablando bajo el tema de conviviendo en tiempo de pandemia. Amén. ¿Y cuántos saben que, o matrimonios en tiempo de pandemia? Pero ¿cuántos saben, hermanos, que cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de una crisis, ¿verdad que sí? Y es una situación prácticamente inusual. Por primera vez en el mundo, desde el año 1918, que se dio algo parecido con la gripe española ya hace casi 100 años, pues nosotros estamos enfrentando un reto que no conocíamos. Y yo creo fielmente que en medio de todo esto, Dios tiene un propósito muy marcado. Así que yo cuando comencé, ¿verdad?, a pensar sobre este tema, pues traté de buscar una imagen que desde el principio conectara con el tema de la conferencia. Y nosotros vemos ahí una parejita, ¿verdad?, que por el rostro del caballero y por la ternura de la mujer se puede apreciar que ellos están conviviendo. ¿Verdad que sí? Pero entonces vemos otra imagen a continuación. Y entonces aquí hay una leve diferencia. ¿Por qué mostrarle esto? Porque en principio yo tenía esta imagen y me lució que la imagen era como un poquito difícil. Así que decidí compartirla con mis hijos para que eligieran ellos cuál era la imagen más o menos que se adaptaba a lo que queríamos transmitir. Y coincidimos que en la primera parte vimos dos personas conviviendo, ¿verdad? Pero en esta segunda es todo lo contrario. Personas que están habitando, pero no necesariamente están conviviendo. Nosotros vamos a entrar en algunos detalles de definiciones y más luego vamos a caer aquí para que Dios, pues, a través del Espíritu Santo, pues, pueda transmitir y bendecir a cada uno de estos matrimonios. Vamos a ver algunas definiciones importantes y yo voy a ir ahí un poquito a paso de tortuga sin subir mucho la voz, porque lo primero que quiero transmitir o definir es convivencia. Amén, convivencia. Dice que la convivencia es un acto, ¿verdad? Un acto donde nosotros, es una palabra que viene del origen latín, que tiene como prefijo con la palabra vivencia, que significa acto de existir de forma respetuosa hacia las demás personas. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de convivencia, hablamos de que lo estamos haciendo de una forma respetuosa, ¿verdad que sí? En esta primera parte, también vemos que cuando hablamos de convivir, no solo nos estamos refiriendo a vivir o habitar uno con otro en el mismo lugar. En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. Entonces, repitiendo, convivir no es solamente habitar en un lugar, sino más bien hablamos primero que se convive, pero de una manera respetuosa. Nos habla también de que cuando convivimos hay coexistencia pacífica, hay armonía de grupos humanos
y que están en un mismo espacio. Ahora todos nosotros estamos prácticamente recluidos desde hace 3 meses en un mismo espacio. Nos hemos visto obligados a volver a nuestros hogares. Eso quiere decir que Dios está tratando con la familia, porque Dios quiere fortalecer a su iglesia en estos últimos tiempos. ¿Y cómo hacerlo si no primero fortalece los lazos familiares? Yo creo que la intención de Dios en medio de todo esto es enseñarnos a convivir más que habitar. Y hay muchos matrimonios que lamentablemente están habitando, pero no necesariamente están conviviendo. Y por eso, en estos últimos tiempos, se han incrementado los problemas matrimoniales. ¿Cuántas situaciones difíciles, cuántos problemas? Porque anteriormente usted tenía la oportunidad de irse temprano a trabajar y hasta cierto punto tener un rejuego, llegar hasta meterse en un, ¿por qué no?, en un play de béisbol en plena temporada, hacer otras cosas. De manera que la convivencia era limitada por la escasez de tiempo debido a los afanes que teníamos. Pero ahora estamos metidos todo en casa y ahí estamos limando asperezas, muchos matrimonios con situaciones difíciles. Entonces definimos ahorita convivencia, ¿verdad? Y decíamos que eso nos habla de convivir en armonía, de manera pacífica, nos habla de que tenemos la oportunidad de estar juntos, pero bajo la gracia de Dios. Ahora, cuando habitamos, habitar es otra cosa. Dice vivir habitualmente una persona o un animal en una zona o un lugar determinado. Quiere decir que yo puedo habitar en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo país o en la nación o en la misma nación con alguien, pero no necesariamente tengo una relación o una convivencia. Se puede entender eso, aunque yo no le escuche, pero usted diga amén, sí se entiende. Entonces ahí marcamos una ligera diferencia entre lo que es convivir y habitar. Y yo te hago la pregunta nuevamente. ¿Estás tú conviviendo en tu relación matrimonial o sencillamente estás habitando? Están en el mismo lugar, pero no necesariamente se tiene una convivencia como manda la palabra, como manda el matrimonio, según lo establecido por Dios. Ahora, resulta difícil convivir uno con otro. No es fácil, hermano. Yo tengo 25 años para 26 y todavía mi esposa y yo seguimos aprendiendo y seguimos tratando de convivir. Amén. Hemos tenido situaciones difíciles. Todos los que conocen mi matrimonio o conocen mi testimonio, mejor dicho, saben que mi esposa y yo somos un milagro de Dios. Pues por 6 años estuvimos separados, pero en medio de ese proceso Dios nos enseñó bastante. Nos enseñó, nos permitió unirnos para poder tener la oportunidad entonces de poder enseñar a otros. Pablo en Colosenses dice que convivir no es fácil, porque Pablo dice tienen que soportarse unos con otros. Pero aparte de que nos manda a soportar, yo creo que no necesitamos dar explicación de lo que significa soportarse. También nos manda a perdonar. Y si tenemos que perdonarlo, es porque en medio de la convivencia hay aflicciones, hay situaciones difíciles. Pero ¿cuántos le pueden decir a su matrimonio, a su pareja que está ahí? Mira, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, vamos a sacar nuestra mejor versión. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, perdónense, y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, dice Pablo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Quiere decir entonces que convivir no es fácil. Ahora, ¿qué significa convivencia? La convivencia dijimos que implica tener comunión. La unión de dos partes o más que tienen en común creencias, ideales, pensamientos, visiones, etc. O sea, cuando hablamos, repito, y quiero hacer mucho hincapié acerca de esto, porque esto es poderoso. Cuando hablamos de convivencia, hablamos que tenemos la misma creencia, los mismos pensamientos, la misma visión. Y viene de una palabra compuesta que se llama común unión. Entonces, la Biblia nos enseña que dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. Y a pesar de que en algún momento no tengamos los mismos pensamientos, la misma visión, si nos soportamos unos a otros, entonces cuando el varón tiene la idea de hacer algo y su esposa todavía no tiene muy claro qué es lo que quiere el varón,
como mujer sabia y sujeta, pues valga la redundancia, se sujeta a su varón y espera que Dios le revele, ¿verdad que sí? Al final de cuentas, lo importante es que llegue a un consenso de una misma visión, porque esto es importante en convivir. La Biblia nos habla de 5 tipos de comunión. Quiero ir acelerando para meterme en el grueso de la conferencia, de la enseñanza, porque esto es una enseñanza más que una conferencia. La Biblia nos habla de 5 tipos de comunión. Nos habla de comunión con el Padre. Amén. Nos habla también de comunión con el Hijo. ¿Cómo tenemos nosotros comunión con el Padre? Bueno, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de él. Entonces, para tener comunión con el Padre, primero tenemos que tener comunión con el Hijo. Amén. Pero con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que si no tenemos el Espíritu, no tenemos la vivencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén. También nos habla de comunión con nuestros hermanos. Fíjense todo lo que abarca la comunión. Tenemos que tener comunión con nuestros hermanos de sangre, con nuestros hermanos de la congregación. Y cada uno de los que hemos reconocido a Jesucristo como único Rey y Salvador, nos constituimos en hijos de Dios. Por lo tanto, ¿somos qué? Somos hermanos. Y también tenemos que aprender a tener comunión con nosotros mismos. Ese es el momento cuando Dios nos está tratando de llevar al lugar secreto. Es importante nosotros entender este principio, porque cuando aprendemos a tener comunión con nosotros mismos, eso mismo nos lleva a través del Espíritu Santo a comunicarnos con el Hijo, posteriormente también con el Padre, y también comunión y posteriormente con nuestros hermanos. Y alguien ahorita mencionaba, mientras oraba, una convivencia muy importante. Hay un tipo de convivencia conforme a la palabra de Dios. Está la convivencia en la morada celestial. Entonces nos quedamos en la convivencia en la morada celestial. ¿Cuántos saben que estamos invitados a una convivencia en la morada celestial? Dice Juan en Juan 14:1, no se angustien ustedes, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Y si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. O sea, tenemos una convivencia celestial. Y Dios nos está hablando en Juan acerca de eso. Pero también hablamos de una convivencia enamorada terrenal. El Señor tiene convivencia con nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 2 tipos de convivencia bien palpable a la luz de la palabra. La segunda palabra que yo quiero definir, aleluya, y les pido que no se me desesperen, porque yo sé que Dios les va a bendecir. Amén. La palabra crisis, hermano. Y procede del latín crisis, que se deriva del griego, ¿verdad? Y que se refiere a una situación grave, una situación decisiva que pone en peligro el desarrollo o el futuro de una persona, una familia, una cosa o un país. En este momento, hermanos, en medio de esta situación de pandemia, nosotros estamos, aleluya, enfrentando una crisis que está poniendo en peligro el desarrollo del futuro de nuestra familia, del futuro de las personas, del futuro de nuestra nación, del futuro de la iglesia. Pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Cuando hablamos de crisis, significa que hay un cambio negativo, ¿verdad que sí? Una situación complicada, difícil, inestable, un proceso. En este momento estamos siendo procesados como matrimonio. Y en algunos casos también se hace referencia a la situación de carestía o escasez. ¿Cuánta escasez se está viviendo en este momento? Escasez económica, escasez por falta de atención, por falta de amor fraternal. Qué difícil se hace nosotros poder ir a los templos y no poder abrazar a nuestros seres queridos, o a nuestros padres, o a nuestros familiares, que por razones de salud nos hemos tenido, hermanos, que eximir de poder hacerlo. Ahora bien,
Vamos a hablar científicamente de lo que significa una crisis sanitaria, porque las crisis sanitarias traen medidas de prevención. Y antes de entrar en materia, ¿verdad? Vamos a decir que el tiempo de cuarentena o aislamiento social o físico no es más que un término que se utiliza en medicina para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico, como método, ¿verdad?, para evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad o una plaga, o lo que sería igual a propósito preparación y preservación. Entonces, necesariamente cuarentena no significa que son 40 días. Más bien, repetimos, es un periodo X de aislamiento con la intención de establecer un método para limitar de que una persona, una familia o un país pueda correr el riesgo de infectarse, en este caso a causa de un virus. O sea que en medio de la pandemia hay propósito, hay preparación y hay preservación. ¿Cuántos saben que Dios, repetimos, está estableciendo un propósito muy marcado para la familia y para la iglesia en estos últimos tiempos? Que nos está preparando para lo que ha de venir y que nos está preservando sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo afecta la cuarentena en la salud física, anímica y espiritual? Y es importante, porque precisamente mañana el periodo de cuarentena termina, algo que yo no entiendo, porque en otros países, por ejemplo, como en Argentina, donde hay 45 millones de habitantes, de la fase 2 la han devuelto a fase 1. Ellos tienen 1.172 muertos a la fecha. Nosotros tenemos 712, creo. Hay una diferencia de 400 y algo. Y allá van a volver a la fase 1 y aquí que estamos en una situación difícil, entonces estamos dándole para atrás. O mejor dicho, aquí estamos dando rienda suelta. No lo entendemos siendo ellos un país más grande y posiblemente más avanzado que nosotros. Pero eso no es el tema. A pesar de que quiero señalizar cómo afecta la medida de pandemia o de crisis a la familia o al matrimonio. Posiblemente esta sea una conferencia que a usted no le parezca muy usual, pero quiero este aspecto para que podamos entender por qué estamos ahora mismo hablando acerca de este tema. Dicen que en el 2005, Juliane Horlenstein, una neurocientífica y psicóloga de la Universidad Brigham Young de Estados Unidos, publicó un análisis de 70 estudios en los que participaron nada más y nada menos que 3.4 millones de personas. Se examinó el impacto del aislamiento, porque nosotros vamos a salir pasado mañana. Quizás esta conferencia debió ser antes, pero no fue antes ni después, fue en el tiempo de Dios. Entonces, ya nosotros vamos a comenzar a salir del aislamiento, entre comillas, no, porque la situación sigue peligrosa. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Miren la consecuencia cuando uno sale del aislamiento. Se examinó el impacto del aislamiento social, la soledad y la vida solitaria, y se determinó que en el estudio la soledad aumentó la tasa de muerte prematura en un 26%. La ciencia muestra que la ansiedad y el aislamiento aumenta la vulnerabilidad a la enfermedad y trae como consecuencia que suba la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas personas sufriendo de presión arterial? Que dicho sea de paso, los que son hipertensos no pueden salir a hacer vida social común porque son los más vulnerables y sobre todo cuando pasan de una edad de 65 años. Entonces, eso trae el aislamiento. ¿Qué más? El incremento en los niveles hormonales del estrés. Muchas personas estresadas. Si ustedes ven las mujeres, las pobres, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que han tenido que cargar con la parte más pesada. Porque ahora hemos tenido que posiblemente, quizás ya hay una leve apertura, pero en principio cuando todo esto comenzó, el servicio no lo estábamos usando. Teníamos que decirle a las muchachas que trabajaban en el servicio que se quedaran en su casa. Entonces las madres, que algunas de ellas o muchas de ellas trabajan, se han quedado en las casas y han sido las más perjudiciales, las más perjudicadas en medio de todo esto. Porque tienen que asumir el rol de esposa, el rol de madre, el rol de trabajadora, porque, o mejor dicho, de mujer que trabaja, y también
el rol de trabajadora prácticamente doméstica en la casa. Y eso ha aumentado el estrés. Y por eso que usted ve ahora que cuando una mujer está cansada, el hombre que en una cultura, vamos a decir hasta cierto punto, poco colaboradora, por no mencionar otra palabra, en nuestro país, cuando una mujer estresada se junta con un hombre que a la noche quiere tener intimidad, ¿qué usted cree que puede resultar en medio de todo? Una situación, porque esta mujer lo que quiere es descansar. Y esto trae también como consecuencia decaimiento de la defensa del cuerpo. Gente que se está enfermando más de la cuenta porque el estrés produce debilidad en la mente, posteriormente también en el cuerpo. ¿Qué otra cosa? Dice que durante el brote del SARS se descubrió que el 29% de las personas en cuarentena mostraban signos de trastorno de estrés postraumático y el 31% tenían síntomas de depresión después del aislamiento, causando que soledad, vacío emocional o espiritual. Gente que ni a la iglesia está yendo ahora. ¿Usted escuchó eso, pastor? Hay gente que ni a la iglesia está yendo. Porque acuérdense que para que algo se haga hábito, los expertos de la conducta humana dicen que tiene que pasar alrededor de 21 días. Y yo pregunto, ¿qué tiempo tenemos nosotros o qué tiempo duramos en aislamiento sin poder ir a los templos? Duramos casi 3 meses. O sea, hay gente que se habituó ya a quedarse en la casa. Hay gente que ahora por el temor, por lo que sea, los que estaban fríos ya no van al templo. Los que estaban entre Lucas y Juan le está costando. Y solamente están perseverando los que están en eso, los que espiritualmente se sienten conectados con el Señor. Pero esto hay que decir que ha traído vacío emocional y espiritual y también desorden en las ideas. Gente que no sabe lo que se va a hacer, específicamente en el área de Higüey, del este profundo, donde se depende tanto del turismo. Y no solamente en el este profundo, en la nación completa. Gente que no tiene idea de lo que va a hacer. Y todo esto provoca una situación difícil. Vamos a ver ahora. Yo voy a avanzar, a ver que Dios me ayude a hablar un poquito más rápido. Las estadísticas de salud mental en la República Dominicana. Esto es en la actualidad. En la actualidad, pero del periodo del 25 de marzo al 21 de mayo. Esto es aquí en República Dominicana. En ese transcurso de tiempo, se recibieron 7.126 intervenciones en ese periodo de tiempo. 3.342, o sea, el 42%, fue por trastorno de ansiedad. Mucha gente ansiosa, mucha gente que no sabe lo que va a hacer. Dice que el 2023, el 25%, trastorno de sueño. Otro problema que tenemos, que la gente no duerme. Hay mucha gente que en medio de ese proceso perdió lo que se llama el ciclo del sueño. Gente acostándose a las 2, a las 3 de la mañana. Eso ha traído como consecuencia el alto consumo de una factura eléctrica, porque ahora los aires y todo esto vive prendido o encendido y la situación es difícil. 1.245, el 16%, se atendió por causa de depresión. 747 por trastornos por estrés. 447 por trastorno adaptivo, gente que no se adapta. Usted sabe lo difícil que es tener una bendita mascarilla todo el tiempo. Entonces ahora es por ley que usted tiene que andar con mascarilla. Y eso, aunque usted no lo crea, hay gente que sale a la calle, que tienen problemas para respirar y con esa, como le digo yo en buen dominicano, esa josiqueta puesta en la nariz, le cuesta respirar. Y 146 fueron por tener motivación o cierta inclinación al suicidio. Gente que dicen, yo prefiero morirme. Estoy llamando porque me siento que me voy a suicidar y necesito ayuda. Por lo menos eso no materializaron el hecho y decidieron buscar ayuda. Ahora, una vez lo analizamos desde el contexto social y lo analizamos desde el contexto biológico, del impacto que puede tener esta pandemia, esta crisis en el matrimonio, en la familia y en el país, vamos entonces a ilustrarlo desde el punto de la óptica espiritual y posteriormente vamos a terminar la conferencia dando algunos consejos prácticos que he recibido de parte de Dios. Desde la óptica espiritual, la palabra cuarentena viene de la Biblia. Sí, hermano, porque todo lo natural es figura de lo espiritual. Y cuando la Biblia se refiere a crisis, ¿verdad? Está hablando de cuarentena o aislamiento, o mejor dicho, cuando la Biblia se refiere a crisis, cuarentena o aislamiento, se refiere a un tiempo de preservación y preparación
para ejercer ¿qué? El propósito de Dios. La palabra dice en Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien conforme al propósito de Dios que hemos sido llamados. Si usted ama a Dios, entonces usted está dentro de ese propósito. ¿Y cómo yo amo a Dios? ¿Quién es el que ama a Dios? La misma Biblia dice que el que escucha mi palabra y la obedece por mandamiento es el que me ama. Ese es el que me ama. Así que si usted como matrimonio ama a Dios, usted está dentro de ese propósito. Se habla de un gran avivamiento, del avivamiento de los últimos tiempos, donde la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada para recibir esta promesa, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Y si la familia no es llevada a preservación y es preparada, porque la iglesia es la familia. Si no tenemos familia fortalecida, no podemos, si no tenemos familia fortalecida, no podemos tener una iglesia fortalecida. Entonces, hermano, el propósito de Dios, nosotros lo vemos a través de la historia de la palabra. Por ejemplo, en Hechos 1:3 en adelante, Jesús aparece a sus discípulos y dice la Biblia que por 40 días, cuando él fue crucificado y resucitado, se le apareció a sus discípulos y le dijo: no se vayan de Jerusalén, para que esperen ¿qué? Para que esperen la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y dice que durante esos 40 días, de manera esporádica, se le aparecía a sus discípulos para hablarle del principio del reino de Dios. Durante ese tiempo le estuvo hablando del reino de Dios, hermanos. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa, porque ahorita dijimos que la intención de Dios no es solamente convivir con nosotros aquí, sino también llevarnos a las moradas eternas. Y allí el Señor quiere, hermano, que nosotros hoy más que nunca sepamos que nuestras moradas están allí. Que si hoy tenemos que partir fruto de la crisis de la pandemia o por coronavirus o lo que sea, sepamos que la palabra dice: para mí, como dice Pablo, el vivir es Cristo y morir en él es ganancia. Eso tenemos que creerlo. Entonces, Jesús se le apareció a los discípulos previamente ¿a qué? Porque cuando la palabra cuarentena aparece en la Biblia, cada vez que aparece la palabra cuarentena, significa que es un tiempo que Dios permite para un posterior propósito. ¿Cuál era el propósito en este caso? Que los discípulos iban a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a traer poder sobre la iglesia para ejercer ¿qué? La obra misionera a la cual estamos llamados. Y esa obra misionera, hermanos, somos tú y yo como matrimonio. Nosotros como matrimonio, como familia y como iglesia, quien tenemos que encomendarla. Dice que también aparece Jesús y los 40 días en el desierto. Y vamos a ir de una manera cronológica, pero desde adelante hacia atrás, ¿verdad que sí? Vemos que Jesús también fue llevada ¿por quién? Por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Mateo 4:2, para ser tentado. O sea, previamente le preserva o le precede la cuarentena para luego establecer Dios su propósito. Dice la Biblia que después de ahí Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él de manera de paloma y él se llenó de poder y comenzó a ejercer el ministerio al cual Dios le llamó. Pero también vemos que Moisés, dice la palabra, que subió al monte Sinaí y dice que duró 6 días allí. Me llama la atención que un joven llamado Josué, quien posteriormente fue su sucesor, se quedó a la mitad de la falda de la montaña. Y dice también que los líderes, alrededor de 70 líderes, se quedaron en la falda de la montaña. Y mientras Moisés estaba allí, durante 6 días estuvo clamando y esperando por el proceso al cual Dios le llamó en el monte Sinaí. Y dice que después de 6 días, el Espíritu Santo, o sea, el Dios mismo, descendió y Moisés duró 40 días en el monte Sinaí. Pero apareció algo interesante, porque aquí hay 3 figuras. Nos habla del atrio o patio, nos habla del lugar santo y nos habla también del lugar santísimo. Yo te pregunto, ¿qué pasó aquí? Pasó lo siguiente. En la cúspide de la montaña
Moisés tenía comunión con Dios directa. Y allí Dios le dio las instrucciones certeras para dirigir al pueblo. Josué permaneció perseverando a la mitad de la montaña. Pero ¿qué pasó con los que estaban en la cima? O los que estaban, mejor dicho, en la falda de la montaña. Dice la Biblia que se corrompieron. Dice que un grupo del pueblo, hermano, motivado a la desobediencia, porque tenían todavía la mentalidad de Egipto. Dice la Biblia que fueron donde Aarón y dijeron, ¿dónde está el líder de nosotros? ¿Dónde está Moisés? Moisés no aparece. Nosotros queremos que tú no hagas becerro de oro. Nosotros queremos tener dioses como tuvieron los egipcios. No este Dios, no este Dios que nos dice una cosa y hace otra. Mira, Moisés ya tiene 46 días que no lo vemos. Y dice la palabra que esos se corrompieron. Y cuando Moisés descendió de la montaña con las tablas de la ley, impartió juicio sobre todos aquellos que no se encaminaron al propósito de Dios. Y solo los levitas pudieron ser preservados. ¿Por qué? Porque creyeron a que después de ese tiempo de cuarentena, la promesa que Dios tenía establecida para el pueblo se iba a cumplir. La pregunta es tu matrimonio. Y aquí ya la cosa se comienza a poner buena. ¿Dónde está tu matrimonio en este momento? Tu matrimonio está en la falda de la montaña, donde fácilmente te puedes corromper, donde no hay comunicación, donde cualquier viento de falsa doctrina puede intoxicar tu fe, puede hacerte blasfemar en contra del propósito de Dios establecido en tu matrimonio. ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Está en la falda de la montaña? ¿En el atrio? ¿Está a la mitad de la montaña? ¿O está, aleluya, en la cúspide de la montaña, cerca de la presencia de Dios? Y posiblemente uno de ustedes, los cónyuges, esté en la montaña, pero hay otro que se ha salido del propósito de Dios y está en la falda. Pero la palabra de Dios establece que dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. Aleluya. Y entrando en la recta final del mensaje, Noé, su familia y los 40 días del diluvio. Y eso aparece en Génesis 6:17. Aquí hay una enseñanza con la cual yo quiero dejarte. Y como dice mi cobertura espiritual, mi pastor y apóstol Fernando Ortiz, si usted se perdió esta parte, se lo perdió todo. La palabra establece en el capítulo 6 de Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, luego de pecar en el jardín del Edén, luego de ser destituido de aquel lugar donde estaban, el pueblo se corrompió. Y fue tanto el pecado que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero dice la palabra que halló Noé gracia en Jehová. Y Jehová preservó a Noé y a su familia. Interesante, ¿verdad que sí? Y aquí que yo traigo un diluvio, porque Dios había establecido un juicio. ¿Cuántos saben que en estos postreros tiempos, que son tiempos difíciles, nosotros vamos a comenzar a ver visualmente, literalmente, el juicio de Dios sobre las naciones? Hermanos, estamos viviendo tiempos de dolores, como establece Mateo capítulo 24. Entonces Dios le está diciendo aquí literalmente lo que va a hacer. Es aquí que yo traigo un diluvio, Noé, de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca. Por favor, ponga atención. Posiblemente esto usted lo ha visto muchísimas veces, pero como le digo yo a nuestros hermanos de la congregación, esto es lo mismo, esto es más de lo mismo, pero con la intención de aprender algo diferente. Entonces, dice aquí, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Nótese aquí que hay una variación en el orden establecido por Dios. Primero Dios establece que Él está sobre todas las cosas. Luego establece
que está la familia, y luego está el trabajo, y luego está la iglesia. Nosotros bíblicamente podemos explicarlo, no tenemos tiempo, pero ustedes tienen pastores. Ustedes saben que el orden de Dios es Dios, familia, trabajo, porque la Biblia dice que el que no trabaja no come. Y aquel que niega el mantenimiento o no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y es como aquel que ha negado la fe. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a trabajar. Y luego está la iglesia. Pero en el mismo orden, Dios establece que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y por ende están los hijos. Entonces aquí hay un fallo. Yo de alguna manera quería dejarle dicho a Noé que el mundo estaba desordenado, que el orden en la familia no era el correcto. ¿Cuántos matrimonios tienen a los hijos en medio de los cónyuges? Sí, hermano, porque los hijos son una bendición, pero cuando usted lo mete en medio de la relación, usted termina prestándole más atención a los hijos, que dicho sea de paso, mucha atención que amerita un niño, un adolescente, un joven. Y posteriormente hay gente que cuando viene a darse cuenta, el muchacho se va de la casa por ley de vida, pero ellos se quedan separados. ¿Por qué? Porque hubo un distanciamiento, no hubo un orden establecido. Y parece ser que en la vida de Noé había este problema. Y dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entran contigo para que tengan vida. Yo voy rapidito. Y toma contigo de todo alimento que se come. O sea, él recibió una orden, él la cumplió al pie de la letra. Y aquí aparecen como algunos tics de administración, que es mucho que se necesita en el hogar en este tiempo. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, él escuchó y obedeció tal y como Dios lo hizo o como Dios le dijo, y entonces Dios le confirma que así fue, y lo hizo Noé conforme a como Dios le mandó. Ahora, ¿qué pasa? Que él subió como Dios le dijo. Sube tú, sube tus hijos, sube tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces ahora cuando después del tiempo de cuarentena, ¿cuál era el propósito de Dios en medio de todo esto? Recuérdense que en la Biblia y que también en lo literal, en el aspecto de la medicina, la cuarentena lo que busca es preservar la vida. Entonces Dios estaba preservando a Noé y a toda su familia, porque la primera raza humana fue desechada, pero esta, hermano, entró dentro del nuevo plan de salvación de Dios. Y dice que cuando Dios, después de 40 días lloviendo sobre la faz de la tierra, entonces duró un proceso de casi 27 días para que las aguas cesaran. Y dice que en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú. Entonces aquí Dios le está diciendo, mira, el orden equivocado, como tú entraste al arca, en medio del proceso yo quiero restablecerlo. Yo quiero restablecer el orden en el matrimonio y en la familia. Entonces ya tú no me vas a bajar como subiste, porque ya yo ordené lo que yo quería ordenar. Entonces sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí se ve claramente, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasó? Todos los animales que están contigo, de toda carne, sigue diciendo Dios, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vaya por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé. ¿Y cómo salió Noé? ¿Quién se supone que debió de salir después de Noé? La esposa. Pero Noé no lo hizo como Dios hizo, como Dios le dijo. Entonces salió Noé y volvieron sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. En pocas palabras, Noé obedeció parcialmente, no obedeció en su totalidad. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver todo lo que nosotros acabamos de leer. Dice que en principio Noé escuchó y creyó y obedeció a todo lo que Dios le dijo que hiciera. Miren, hermanos, matrimonios que están viendo esta conferencia, lo que lo van a ver posteriormente de manera diferida.
Si usted quiere que su matrimonio sea bendecido, primero acostúmbrese a escuchar la voz de Dios y a creer lo que usted está escuchando. Pero más que escuchar y creer, a obedecer a lo que Dios está diciendo. Porque la Biblia nos enseña que más que oidores, Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Entonces él obedeció a todo lo que Dios le dijo que hiciera. Hasta ahí estamos bien. Noé recibió directrices de administración que ejecutó al pie de la letra: almacenamiento y conservación de alimentos para sustentar a su familia y a todos los animales que estaban en el arca. Aquí hay una enseñanza, porque aquí Dios nos está enseñando como matrimonio que tenemos que aprender a ahorrar. Tenemos que aprender a establecer un plan de ahorro o un plan de coexistencia en caso de que se vuelva a repetir una situación como esta, que dicho sea de paso no hemos terminado. Miren, hermanos, amados matrimonios, todavía las secuelas de esta pandemia, de esta crisis, todavía no se han notado. Se hablan de millones que van a perder su trabajo. Aquí en República Dominicana se habla de que 1 millón de personas van a perder sus empleos. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación y del mundo. Y decirle a ustedes, matrimonio, que me están viendo, que nuestra confianza, independientemente de todo lo que veamos, no está puesta en el sistema ni en el mundo. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Ahora bien, tenemos que ser prudentes. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús para que tú aprendas a tomar clases de administración. Usted no puede trabajar para comer. Tenemos que aprender a ahorrar. ¿Cuántas personas cambiaron casa, compraron casa, hicieron tantas cosas en diciembre y se quedaron con un paquetón de deuda? Y ahora, hermano, prácticamente el banco viene a quitarle todo. Es lamentable. ¿Por qué? Porque no han recibido las directrices del cielo, hermano. Las directrices más recomendables son aquellas que Dios da en su palabra. Y Noé las recibió al pie de la letra. Noé, en medio de la crisis, puso en funcionamiento su equipo y cada quien cumplía con su asignación. En este momento no podemos dejarle a nuestras esposas todas las ocupaciones domésticas del hogar, todas las atenciones. Tenemos que trabajar con el equipo, como equipo. Bendecimos la vida de esos hombres valientes, hermanos, que han lavado su plato, que friegan, que lavan baño. Yo les confieso, porque no puedo ser un hipócrita, que lo mío no es fregar, porque a mí no me gusta fregar y cocinar mucho menos, pero yo trato de ordenar, yo trato de barrer si puedo, de despolvar. Ahorita arreglé la habitación, que precisamente en ella estoy ahora mismo. Entonces vamos a colaborar como equipo. No podemos dejar que la carga se vaya a una sola persona, porque amén de todo este miedo y toda esta situación que estamos viviendo, no queremos ahora que la carga se haga más pesada. Entonces Noé le dijo: mira, tú vas a alimentar los camellos, usted alimenta a los cerdos, usted alimenta a los elefantes, y de alguna manera Noé hizo un equipo. Y por más hostil y desagradable y desesperante que resultaba el ambiente, todos permanecían ¿qué? Conviviendo dentro de la arca. Aprendieron a convivir dentro de la arca. Bajarse de ella significaba desobedecer a Dios y perecer en las aguas, hermano. La pregunta es, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, ¿tú quieres permanecer en el arca? Tú, tu esposa, tus hijos, como familia, como matrimonio, ¿quieren permanecer en el arca o quieren bajarse de ella? Cuidado, porque bajarse de ella significa que pueda contaminarte, puedes contagiarte, y puede llevar ¿qué? Puede llevar una enfermedad a tu casa. El arca para Noé y su familia, hermano, representaba la misericordia de Dios, representaba la gracia, representaba la salvación y sobre todas las cosas representaba el propósito de Dios en su vida. Al final de la cuarentena, que precisamente termina el sábado, Noé obedeció a Dios, pero lo hizo parcialmente, ya lo dijimos. Por eso, más luego, cayó la maldición sobre uno de sus hijos. Resulta que Noé, por haber desobedecido a Dios, por haber obedecido de una manera parcial, acarrió, hermano, maldición. Sí, porque cuando no escuchamos la voz de Dios, hermanos,
matrimonio que me están viendo, cuando no escuchamos ni obedecemos a lo que Dios nos está diciendo, acarreamos maldición. Y un hombre que lo había hecho todo de una manera correcta, al final lo dañó. ¿Cuántos matrimonios, cuántas vidas y cuántos ministerios ustedes han escuchado que comienzan bien y terminan mal? Y como dijo un gran atleta, muy reconocido en nuestra pelota dominicana en la Grandes Ligas, Sammy Sosa, un eslogan que se hizo muy popular: esto no es como se comienza, sino como se termina. Como dice Pablo en su palabra: hermano, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por tal razón se me tiene reservada esa corona de vida. Y ese debe de ser, hermano, el anhelo de cada matrimonio, de cada familia. Pero entonces Noé acarrió maldición, porque hizo un viñero, hizo un vino bien fermentado, se dio un humo, como decimos en buen dominicano, se dio un humo de perro. Y allí Noé, el humo fue tan grande que se encueró. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado eso? Que hay matrimonio, hay borrachos que cuando se dan un humo, le coge con quitarse la ropa. Y algunos hablan todo trapojoso y no se escucha lo que hablan. Entonces Noé se ahumó literal, se desnudó. Y uno de sus hijos, Can, vio la desnudez de su padre, algo que estaba considerado como una maldición. Cuando sus otros hermanos, Sem y Jafet, se dieron cuenta de lo que había pasado, fueron y cubrieron a su padre, pero cuando éste volvió en sí, declaró una maldición sobre Can, y todavía hoy por hoy esa maldición prevalece. La pregunta que yo te hago, varón de Dios que estás escuchando este mensaje: ¿en qué posición está tu esposa? ¿Está como tu ayuda idónea al lado de ti, como una mujer virtuosa? Mujer que me escucha, ¿en qué posición está tu esposo? ¿Están tus hijos por encima de tu esposo, o tu esposo está de la par contigo, agarrado de la mano, perseverando en medio de este proceso, en medio de esta crisis? ¿Cómo están ustedes como matrimonio? Porque yo me hago la siguiente pregunta: si la esposa de Noé estuviera ahí, ¿ustedes creen que Can hubiese visto la desnudez de su padre? Yo me imagino: ay viejo, pero ¿qué fue lo que te pasó, mi amor? Ay, pero tú estás desnudo. Ay, pero qué juma tú te diste, Noé. Y lo cambia. Yo me imagino a ella cambiándolo: ven, mi amor, déjame darte un buen bañito de agua fría, déjame hacerte un caldito y déjame acostarte. Pero no, porque Noé no le dio la importancia a su esposa conforme a como Dios quería establecer. Te dejo con esto: el que escucha y obedece al mandato de Dios tiene su casa fundamentada sobre la roca, pero el que la desobedece la tiene fundamentada sobre la arena. Y eso está en Lucas 6:46, del 46 al 49. Usted conoce esta palabra más que nunca. Y ese versículo comienza diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo le estoy diciendo? Entonces, no solamente es escuchar, sino obedecer la palabra. Y hay muchas matrimonios, muchas mujeres, muchos hombres clamando porque tienen crisis en su matrimonio. Pero la pregunta es: ¿estás haciendo tú lo que Dios te mandó que hiciera? No me conteste. Y es obvio que no te puedo escuchar. Pero ahí vuelvo a preguntarte: ¿estás haciendo tú, hombre, mujer, matrimonio, lo que Dios te dice que haga? Porque en principio, al subir al arca, Noé edificó sobre la roca, pero una vez terminó el periodo de cuarentena, al bajar del arca, cambió su fundamento y reedificó sobre la arena. Y por eso cuando vinieron las tormentas, derribó su casa. La maldición se metió a su casa. Matrimonio que me estás escuchando, mañana termina el periodo de cuarentena. La pregunta es: ¿vas a seguir perseverando conforme a como Dios dice? Edifica sobre la roca, para cuando vengan los fuertes tiempos que todavía están por venir, no caiga tu casa y sea grande tu ruina. O por todo lo contrario, estás en la falda de la montaña y de pronto estás cambiando el fundamento de la roca que es Jesucristo, donde está fundamentada tu matrimonio, y la estás haciendo sobre arena movediza. Es una pregunta que solo tú, tu esposa y Dios
tienen la respuesta. Y ya finalmente, luego de hablarte de la parte biológica, científica y bíblica, algunos consejos prácticos en medio de esta crisis. Aleluya. Lo primero es escuchar y obedecer la voz de Dios. Y seamos agradecidos en todo tiempo. Usted le está dando gracias a Dios en medio de todo esto. Usted le está dando gracias a Dios como matrimonio, aunque no esté llegando el sustento, aunque le hayan cortado la luz, aunque usted deba el préstamo. ¿Está usted siendo agradecido por Dios o agradecido con Dios? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que darle gracias a Dios todo el tiempo. Y darle gracias a Dios nos habla del gozo, hermano, del gozo del matrimonio, del gozo de la relación matrimonial, porque lo que nos va a permitir estar de pie en este tiempo es que nosotros tengamos gozo en medio de todo. Es que el gozo no puede depender de las circunstancias. El gozo puesto en el Señor a través de Cristo es nuestra fortaleza. Matrimonio, que estás mirando esta conferencia, este mensaje. Te bendigo para que en medio de todo tú tengas agradecimiento. Porque si estás mirando este mensaje, significa que Dios te ha preservado para un propósito especial. Vamos a realizar hoy más que nunca altares familiares. Vamos a alumbrar primero en nuestra casa. Mateo 5:15. Porque hay muchos ministerios, hay muchos hombres y mujeres de ministerio. Las naciones quieren ir a donde el vecino. Quieren ir, hermanos, viven de campaña en campaña, pero la luz de Cristo no está alumbrando en su casa. La palabra de Dios establece, varón, mujer de Dios, que donde primero tenemos que alumbrar es en nuestra casa. Cristo es la luz del mundo. Nosotros estamos llamados a ser luz, pero donde tenemos que primero que alumbrar en nuestra casa a nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando compartimos la palabra de Dios. Este es el tiempo más que nunca de levantar altar familiar. Por la misericordia de Dios, nosotros como matrimonio tenemos 4 o 5 años haciéndolo de una manera ininterrumpida. Ha sido una gran bendición. Cuando usted levanta altar familiar en su casa como matrimonio, como familia, usted está provocando que el fuego de Dios, la llama de Dios, el ángel de Dios, more en su familia, en su matrimonio, hermano. Y esto es poderoso. Dios te está diciendo, mira, ahora no te voy a dar la oportunidad de que vayas todos los días al templo. Una sola vez, y posiblemente después que se termine esto, algunas 2 o 3 veces por semana. Pero ahora, hermano, más que nunca tenemos que encender la llama, el fuego de Dios en nuestra familia. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Entonces usted se toma, adora a Dios. 2 o 3 alabanzas, adórelo en espíritu y en verdad. Lea una porción de la palabra. Y ore, hermano, ore por las necesidades de los demás. Aprendamos también en medio de todo que todos somos parte importante del equipo. Vamos a aprender a trabajar en equipo. Ayuda mutua, colaboración, definición de roles y horarios. Mira, a ti te toca esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Esto es importante que lo hagamos. Hagámonos como niños. Usted sabe que Jesús dio 3 enseñanzas fundamentales. En una dijo, dejen que los niños vengan a mí. Aleluya, porque de ellos es el reino del Señor. El que no se hace como uno de estos no podrá entrar al reino, hermano. Entonces, Dios pone al niño como referencia. Hay otras cosas. Ahora nosotros tenemos los niños en la casa. Desde marzo, hermano, estamos recluidos en nuestros hogares. En el caso mío que tengo, yo me puse a parir después de viejo con mi esposa y yo. Huáscar 25, Valesca 20. Tenemos a Elizabeth de 7 años y a Jesús de 5. Imagínense ustedes, unos muchachos trancados en un tercer piso como estamos nosotros. ¿Cómo nosotros podemos convivir con los niños? Haciéndonos como niños. Ahí hay una clave muy importante. Entonces, mire, ahora yo veo muñequitos, un hombre viejo con casi 50 años, que lo cumplo ahora en agosto para la gloria de Dios. Ahora estoy aprendiendo a ver muñequitos, haciéndome como niño. Me ha tocado dibujar con ellos. Me ha tocado hacer algunas tareas de niño. Me ha tocado, por ejemplo, yo veo unos muñequitos que son mis favoritos. El Macha y el oso son mis favoritos. Entonces yo de vez en cuando me pongo con mis hijos a ver una película con los más chiquitines, porque los más grandes ya tienen su mundo. Y para nosotros, hermanos, es poder sobrepasar y convivir como
con nuestros matrimonios, con nuestros cónyuges, nuestra familia. Tenemos que aprender a hacernos como niños. El niño todo lo cree, todo lo espera, y el niño está esperanzado en Dios. ¿Usted sabía eso? Los muchachitos ahora, los niños no piensan ni en pandemia, ni en comida, ni nada de eso. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un padre bueno. Y si un padre malo, cuando un hijo le pide pan, no le da piedra. ¿Usted cree que Dios en medio de una situación como esta le va a dar piedra a un hijo suyo? No, hermano, no le va a dar piedra. Entonces hagámonos como niños y confiemos en el Señor. Seamos realmente amigos de nuestros cónyuges y de nuestros hijos. Practiquemos el amor filial, hermano. Aproveche este momento para hacerse amigo de su cónyuge. Platique con ellos. Porque algunas veces con lo mismo que hacer y los compromisos de la iglesia, no tenemos la oportunidad de platicar con nuestros cónyuges. Qué lindo, hermano, que yo cuando estuve interno, yo me vi feo, hermano. Pasé por un proceso difícil. No me gusta hablar para que nadie me coja lástima, ni mucho menos. Pero yo creía que yo no iba a estar aquí. Mi esposa, por la fe, cuando llamaron, pero ¿cómo va a ser si ese hombre tiene un compromiso con nosotros? Él viene y ya Dios, él va a estar ahí el viernes. Qué lindo yo poder tener ahí a mi esposa, hermano, ayudándome. Y yo le di tanta gracia a Dios por mi esposa. Y yo sé que ella también por mí, porque yo le he hecho por ella en otros momentos. Pero sobre todo, hermano, le doy gracias a Dios porque yo tengo una amiga. Eres tú, varón de Dios, amigo de tu esposa. Esposa, eres tú amiga de tu esposo. Si no lo eres, aprovecha este tiempo que están juntos. Ejecutemos un plan de ahorro, por Dios. La cuarentena trae mucha ansiedad y mucho consumo. ¿Cuánta gente comiendo cosas? Hermano, usted no se imagina la cantidad de compras que uno hace al mes. Aleluya. A Dios las gracias. A Dios las gracias que nos permite conseguir el sustento, pero es terrible porque la gente en medio de una cuarentena es lo que más come. Esos muchachos comen más que nunca. Entonces, aprendamos a que tenemos que tener plan de ahorro porque no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Un consejo básico. Consumamos solo lo necesario. Servicio de energía, de comunicación. No abusemos de la energía, del aire acondicionado y esas cosas. Hagamos cosas que no habíamos hecho antes. Leamos la Biblia juntas como cónyuges. Leemos un libro. Vamos a aprender a orar juntos. Recuperemos el tiempo perdido. El mundo y los afanes nos han quitado, hermano, lo más apreciado, la convivencia con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Aprovechemos en este tiempo y en vez de amargarnos como niños, porque como niños adolescentes, no como niños pequeños, como el ejemplo que pusimos ahorita, ¿no? Sino como niños adolescentes, aprendamos a convivir este tiempo y a recuperar ese tiempo que los afanes nos han quitado. Cuidemos la apariencia física. Porque hay gente ahora que ha engordado demasiado. Muchos hombres barrigones que ya no pueden ir al gimnasio. Y muchas mujeres como que se han descuidado porque la ansiedad le ha dado con comer. Y hay otros. Yo tengo que tratar todos los tópicos, hermano. Porque ya no, porque ya la mujer está saliendo al salón. Pero cuando yo hice esta conferencia, yo comenzaba a pensar, ¿cuántas mujeres que se abandonaron, hermano? Que se dejaron así todo de greñar. Y algunas que se ponían su pelo bien bonito en el salón, no iban al salón. Y entonces es difícil, hermano, usted tener que convivir con una mujer toda greñada. ¿Verdad que sí, varón? Pero también es difícil ver a un hombre con una chancleta vieja y una franelita vieja tirado ahí. Entonces, en medio de este tiempo, vamos a aprender a tener higiene corporal, de vez en cuando, desde un buen baño. No se descuide. Salga a caminar con su cónyuge, es una de las cosas que usted puede hacer. Manténgase en forma, porque la inestabilidad física provoca ansiedad y provoca enfermedad. Entonces, aproveche este tiempo para caminar, para hacer ejercicio con su cónyuge. ¿Verdad que sí? Cumplamos también gozosamente con el deber conyugal. Usted no puede tener excusa de que estoy cansado, que estoy aquello, que vine de tal sitio cansado. No, hermano, el deber conyugal. El deber conyugal es un deber. Es un deber. Entonces, ¿qué es un deber? Me da un momentito para verme un poquito de agua. Porque tengo que evitar, hermano, estornudar o toser. Eso es peligroso con una herida. Entonces, hermano, aprovechamos a cumplir, que cumplamos con el gozo, el deber conyugal. Porque eso es parte, la Biblia dice que Dios todo lo hizo bonito.
Cuando la palabra se refiere a cumplir, es una obligación, pero vamos a hacerlo de buena forma. Aprendamos a conquistar el corazón de nuestras esposas, varones, y viceversa. Usted quiere que su esposa en las noches sea una bendición, ¿verdad? Para su vida en la intimidad. Usted agarra, ayúdenle en los oficios, ayúdenle con los muchachos. A mí me toca, por ejemplo, bañar a los muchachos cuando yo puedo. A los más pequeñitos yo los baño. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Y entonces eso les gusta a mi esposa. Ya cuando viene la noche, ella está menos cansada y las cosas se pueden dar un poquito más rápido o más fácil, ¿verdad que sí? No te bajes del arca, hermano. No te bajes del arca. Porque acuérdate que esta arca tiene como propósito llegar al reino. Si te bajas del arca, significa que te estás alejando de la protección de Dios. Si te bajas del arca, significa que te estás alejando de lo que Dios quiere establecer en tu matrimonio. Permanece en el arca. Hay algo. Noé, su esposa y su familia estaban viviendo una situación bien hostil. Imagínense ustedes en un arca donde estaba cargada de animales. Todos esos animales defecando, hermano, para que usted me entienda. Usted se imagina el mal olor que había ahí, el quehacer que había ahí de higiene y la situación hostil que había ahí. Pero nadie quería bajarse del arca porque el arca de Dios representaba la protección divina. Matrimonio, no te bajes del arca. Y por último, entrando ya en la etapa de la conclusión, volvamos a nuestro primer amor. Da lo mejor de ti. Vamos a acercarnos más a Dios. En la manera como cónyuge nos acerquemos más a la cima de la montaña, nos estamos acercando más a la presencia de Dios. Si usted no se acerca a la presencia de Dios, si usted no se acerca, si no se acerca a la presencia de Dios, no va a poder escuchar la voz de Dios. Por eso yo te bendigo como matrimonio, para que hoy más que nunca vuelvas a ese primer amor. Por más difícil que nos parezca, disfrutemos juntos y en armonía la travesía dentro del arca. Es una travesía que hemos emprendido. Por eso en el Salmo 133 dice, cuán bueno y cuán agradable es los hermanos conviviendo en armonía. Y es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta los bordes de sus vestiduras. Yo te bendigo, matrimonio, para que ese buen aceite de la presencia de Dios entre por ustedes como matrimonio y pueda seguir descendiendo a través de sus hijos y a través de su familia. Entonces vivamos en armonía. Y la armonía es la unión proporcionada y simultánea de varios elementos que resultan integrados en una única y conveniente combinación. Y dice que se aplica a personas que se complementan en sonido, en voz, en instrumento. Así que yo te bendigo para que hoy más que nunca tú aprendas a vivir en armonía con tu cónyuge. Finalmente, para orar por ti, Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, vivan los unos con nosotros, compartan penas, hermano. Sí, estamos viviendo tiempos y situaciones donde hay una pena terrible. Seres queridos han partido antes de tiempo o antes de tiempo. Hemos visto cosas que nunca antes nuestros ojos habían visto, pero en medio de todo Dios, acuérdate que te ha preservado en esta cuarentena, en esta pandemia, para el propósito final de estos últimos tiempos. Pastora, tremenda conferencia, tremenda charla que acabamos de recibir del pastor Huáscar. Amén. Fue de gran bendición. Mucha bendición a nuestras vidas, a las personas que estaban viendo por la red. Sí, y qué tremendo haber recibido ese néctar, ¿verdad? Esa palabra tan precisa a nuestras vidas y que sabemos, estamos seguros que habló a tantas parejas, a tantos matrimonios, amén, porque este tiempo nos ha sorprendido a todos. Este tiempo de estar más del tiempo señalado, juntos en un mismo techo, y ahí se cumple, sí, hasta que la muerte lo separe. O sea, estamos ahí
aunque ya la cosa ha aflojado un poquito, pero hemos estado un buen tiempo juntos y cuántas cosas han aflorado, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por el ministro, por el vaso que Dios utilizó en esta noche para dar esa palabra sabia y ese consejo tan preciso a cada uno de los matrimonios. Y como decimos siempre, tomar cada palabra como una herramienta para nuestros matrimonios. Amén. O sea, nosotros tenemos que formar un legado. Hay una generación que viene detrás de nosotros que tienen que ver nuestro ejemplo. Y nosotros en este tiempo, Dios nos está dando las herramientas a través de cada palabra, a través de cada conferencista, herramientas para nosotros poder trabajar todas aquellas cositas, aquellas zorritas que están en nuestro matrimonio, pero que no se deben de quedar. Podemos cambiarlo, podemos ser diferentes. Dios nos unió y nos unió para bendición. Amén. Tu cónyuge es tu bendición. Así y Dios es. te dará las armas y las herramientas para seguir hasta, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte los separe. Amén. Así que damos gracias a Dios por nuestro conferencista de esta noche. Bendecimos su vida, bendecimos a su familia. También damos gracias porque cada vez que ha venido ha sido de gran bendición para nosotros y para cada uno de los oyentes, cada pareja que ha estado con nosotros en esta noche. Yo sé que en a las demás conferencias que ha expuesto. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por su vida, gloria a Dios por el talento que Dios ha dado en Huáscar. Amén. Gran bendición. Yo sé que no solamente para nosotros, sino también para cada uno de aquellos que ha podido tenerlo en su iglesia. Ha sido de gran bendición. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido estar reunidos, Señor, recibiendo de esta conferencia y de estos consejos, de esta palabra. Amén. Oramos, Señor, por cada persona que la ha podido ver y Amén. que ha podido, Señor, ser alcanzada y ministrada. Mira los matrimonios, mira, oh Dios, cada una de las situaciones que podemos estar enfrentando, que haya sido preciso, pero también que puedan haber oidores no olvidadizos, sino oidores y hacedores de ese consejo y de esa palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas el centro de cada matrimonio, Amén. de cada relación, de cada hombre, cada mujer. Así Y que es. tú vengas, Señor, ordenando sus caminos, ordenando sus pasos, y que pueda haber en el hogar paz, que pueda haber entendimiento, pueda haber templanza, dominio propio, pueda haber, oh Dios, cada uno de los dones del Así Espíritu es, Señor. Santo, cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tu presencia sea en el conferencista siempre, síguele usando, Padre, el pastor Huáscar, su familia, en el ministerio que tú pones en sus manos, síguele usando de manera especial, y que esa palabra, Señor, siga corriendo en diferentes lugares donde Él pueda estar. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo y oramos para que tú nos cubras y nos guardes a todos siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión. Un gran abrazo. Amén. Hasta luego. Dios le bendiga a todos.